Bueno, Shabbat Shalom, hermanos. El día de hoy me corresponde hablar acerca de la parashá asignada. La que nos toca hoy se llama Eikef y está en el capítulo 7 de Deuteronomio, del 7:12 al 11:25. La palabra Eikef literalmente significa a cuenta de, por medio de, a fin de, es la consecuencia de algo. Y en el ambiente, en el contexto en el que está acá, significaría si sigues mis mandamientos, si sigues. La parashá comienza en el Señor hablando de qué bendiciones vamos a recibir por obedecerlo. En sí, toda la parashá es un resumen de lo que sucedió al momento de la entrega y post-entrega de la Torá. Y se recalca bastante en esto, ya que debido a que el Señor nos da su ley ya establecida, ya nos encontramos protegidos por Él y cuáles son, qué es lo que viene después de esta protección. Entonces aquí comienza diciendo, por haber oído estos decretos, la consecuencia, y haberlos guardado por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que ordenó a tus padres. Entonces aquí, de nuevo el Señor recalca su pacto con nosotros. ¿Cómo comenzó el pacto? Abraham fue, el Señor se acercó a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y de ti haré una gran nación, y injertaré en esta nación, en tu familia, todas las familias de la tierra. Y así comienza el pacto. Y además, con este injerto de la tierra, Él le iba a dar una porción de la tierra, que es lo que se conoce como la tierra prometida, la tierra de Canaán. Además de eso, acá dice en el 7:13, y te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Además de esto, en este primer capítulo de la parashá, en esta primera sección, el Señor le indica al pueblo de Israel que tenga plena confianza en Él. El pueblo tenía miedo porque sabía quiénes estaban habitando la tierra. Pero el Señor les aclara, no tengas temor de ellos. Acuérdate bien lo que hizo el Señor con el faraón y todo el pueblo de Egipto. Además está un versito bastante conocido últimamente. También enviará el Señor tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan, y los que quedaren y los que hubieren escondido y los que se hubieran escondido delante de ti. Eso es lo que la canción, la de Juan Luis Guerra. Ajá. Entonces el Señor nos protege, nos guarda de nuestros enemigos y se hace cargo de ellos, como anteriormente se ha dicho
La venganza corresponde al Señor, el juicio corresponde a Él. ¿Por qué el Señor iba a sacar a esta gente de Canaán? Por la simple razón, primero, que ya le había prometido esa tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos estuvieron en esa tierra, la habitaron, pero por la hambruna que hubo en esa época les tocó moverse las 70 personas que llegaron a Egipto, desocuparon esa tierra, aprovecharon otros pueblos que probablemente conocían del Señor, pero no prestaban o no guardaban sus leyes. Pueblos que practicaban idolatría y otras cosas abominables en frente del Señor. Esta fue la razón por la cual el Señor usó al pueblo de Israel para deshacerse del mal que conllevaba habitar con ese pueblo. Pero ¿qué pasa? La cuestión importante acá es que estos pueblos, el Señor le ordenó al pueblo de Israel que los quitara a todos. Esto no lo cumplió el pueblo de Israel. Y de nuevo, por las consecuencias de eso, es que el pueblo siguió cayendo en pecado. En el siguiente capítulo, el Señor nos recuerda cuando entregó, después de haber entregado la ley, el pueblo estuvo, digamos, Moisés subió a recibir la ley, 40 días estuvieron inventándose cosas en la mente y a la final terminaron pecando, haciéndose un becerro de oro y diciendo, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Describe y nos recuerda que el Señor le avisó a Moisés que bajara y explica acá en la parashá que hizo Moisés con el becerro, lo destruyó, lo hizo polvo y lo echó en las aguas, todo ese polvo de oro. Pues en verdad, si vemos, no solamente en la imagen del becerro, sino de todos los ídolos que tenían los pueblos en Canaán, lo más lógico, pero en lógica humana, era tomar ese oro y utilizarlo para la economía. Pero por de donde vino este oro, eso hubiera sido abominable para el Señor. Por eso aquí el Señor mandó a que se deshicieran, destruyeran, quemaran y no dieran más ese oro. Anteriormente, también en otros pueblos, cuando se tomaron otros pueblos, el Señor mandó a pasar por fuego, a fundir todo esto para purificarlo. Y de hecho, más adelante, ya este tesoro de oro fundido fue el que se usó para crear el templo, además de todos los tesoros que se habían ganado en las conquistas desde Josué hasta David. Pero la cuestión es que debemos aborrecer todo lo que es idolatría. Bueno, vámonos al diccionario de la Real Academia
El diccionario de la Real Academia define como ídolo una imagen o de una deidad, un objeto de culto, y también una persona o cosa amada o admirada con exaltación. Es decir, un ídolo es cualquier cosa que atraiga la devoción del hombre. No es solamente un muñeco que se le arrodillan. Puede ser muchas veces el pecado se ve como ídolo. Incluso en esta sociedad actual el dinero es el mayor ídolo del cual nos tenemos que cuidar. Veamos a ver, la primera carta a Timoteo 6:9. Métanme acá. A ver, primera de Timoteo 6:9. Mire lo que dice acá. Bueno, es del 8. Así teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí, en las bendiciones que menciona el Señor, mire que leímos, el Señor te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra. Esta abundancia que nos da el Señor no solamente fueron bienes materiales, fue la gracia que Él derramó sobre nosotros al conocerlo, al hacernos partícipes de la salvación. Pero, ¿qué pasa? Tanto nosotros como el pueblo de Israel en ese momento se sintieron, por decirlo así, cómodos en su situación. Y en este caso, estas bendiciones pasaron a ser maldiciones. Se sentían, y de hecho a veces nos sentimos nosotros, he sufrido mucho, he pasado por mucho dolor, merezco cosas buenas, tengo derecho a ser feliz. Pues no. Por ser partícipes y estar en el pecado no tenemos derecho a nada. Y así el Señor, de todos modos, nos regala esa bendición de la salvación con el solo requisito de creer en Él, amarlo y guardar sus mandamientos. Eso es lo único que nos dice Él. Si me amas y guardas mis mandamientos, entonces tendrás todas estas bendiciones. Pero tengan en cuenta que no siempre estas bendiciones son en este mundo. Recuerden, somos peregrinos en esta tierra. Siempre tenemos que tener eso presente. Siempre aspiremos a lo que va a pasar después de la venida de Él, del regreso. ¿Cómo nos guardamos entonces del amor al dinero? ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón de la codicia? Pues simplemente teniendo plena
confianza en las obras del Señor, en nuestra vida, en tener fe. No importa en el momento, no importa la situación en la que estamos, siempre tenemos que confiar en Él. Pongamos el ejemplo y de hecho tengamos acá esta cuestión. En el capítulo 8, verso 3, el Señor le dice al pueblo, bueno, Moisés le dice al pueblo que hizo el Señor con ellos, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías, y ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. 40 años había durado Israel en el desierto, pasando vicisitudes, pero siempre protegidos por el Señor, ya sea con la columna de nube que les daba sombra, la columna de fuego que les daba calor en la noche. Asimismo, hagamos contraste con los 40 días que el Señor estuvo, que Yeshua estuvo en el desierto. Y se le presentaron las tentaciones. Y esta fue la primera tentación que se le puso. La carne es débil, es demasiado débil. Y por eso fue por ahí donde lo atacaron primero. Mira, toma estas piedras y conviértelas en pan. Y el Señor referencia este verso. La palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca del Señor. Pero el propósito del Señor es fortalecernos en la fe. Si todo fuera fácil para nosotros, lo más probable es que nos pase lo que le sucedió al pueblo de Israel en ciertas etapas de su vida. Nos olvidamos, el pueblo de Israel se olvidó de que el Señor era su Dios. Se desvió hacia otros dioses y así esta bendición que habíamos hablado se volvió maldición. El pueblo le fue mal, comenzaron a perecer. El Señor mandaba jueces, más adelante mandó profetas para encaminar al pueblo en sus caminos. Pero de nuevo volvieron a caer. Y de hecho se olvidaron a tal punto que ya en la época de Yeshua se les ocurría decir, nosotros no fuimos esclavos de nadie. Miren lo que causa estar cómodo y olvidarse. Y por esta razón era que el Señor los regañaba y les decía, generación de víboras, ¿cómo se les ocurre poner esto en su boca, verdad? Vámonos acá a Romanos 8. Verso 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados,
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vemos en verdad el propósito del Señor es que seamos imagen de su Hijo Yeshua. ¿Y cómo el Señor planeó esto? Viniendo Él en carne y mostrándonos que a pesar de la humanidad podemos, de nuestro pecado podemos ser imagen de Él, perseverando en el estudio y practicando la ley. Siempre vamos a tener muchas pruebas. Así y vamos a tener miedo. Pero todo eso lo podemos soportar en Yeshua. Siempre recuerdo y a veces me da risa el uso tan vano que le dan a lo que dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero se nos olvida a veces por qué estaba pasando, por las cosas que estaba pasando Pablo cuando él dijo eso. Pablo estaba preso, probablemente lo habían azotado, y hasta en Hechos menciona que una vez creo que lo cuasimatan, lo dejaron privado. E incluso así, él desde el fondo de su corazón, en plena confianza al plan del Señor, dice, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Siempre tenemos que estar en sus caminos para poder sentirnos así. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó de nuevo con el pueblo cuando se apartó? La reprimenda del Señor fue grande. Fue tan grande que de las 12 tribus que salieron de Egipto, actualmente solamente queda una visible. El Señor fue juzgando y limpiando a su pueblo, pero mientras fue purgando lo malo, lo bueno lo fue injertando en su árbol familiar, en la descendencia de Abraham. Miren, en verdad, miren esto. En primera de Pedro 2:11 dice, cuán rápido nos atrapa el pecado y nuestros deseos luchan contra nuestras almas. 2:11. Esto nos enseña la debilidad de la carne. Y como nuestra carne es débil, siempre tendemos a cansarnos y a rendirnos. Y como nos cansamos y queremos rendirnos, ahí está el león rugiente que nos caza y nos quiere sacar del camino de la salvación. En consecuencia, cuando nos sintamos débiles y queramos rendirnos, ahí mismo en Primera de Pedro, más adelante en el 5:8, nos indica que tenemos que ser sobrios y velar. Orar siempre, hermanos.
Y eso se escucha fácil, pero en verdad es difícil estar pensando en Dios todo el tiempo, que es lo que debemos hacer. ¿Qué pasa? En este momento vivimos en un mundo que nos bombardea demasiado de todo tipo de información. Tanto así que a la generación actual nos cuesta concentrarnos en una cosa. Hace poco revisamos un estudio que mostró que esta generación es la primera en el tiempo, en el tiempo medido por la historia, cuyo nivel intelectual es menor que la generación anterior. Y esto es debido a esto, al bombardeo de información, a que se nos quiere distraer para mantenernos en constante consumo. Pero la única forma de poder escaparnos de esto es, como dice acá, debemos ser sobrios y velar, enfocarnos principalmente en Dios, en el Señor y su palabra. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ese es otro punto en lo cual siempre fallamos, que es ser constantes. Nosotros nos ponemos metas. Quiero servir siempre al Señor. Quiero aprender de su palabra. Voy a despertarme todos los días a las 5 de la mañana y leer por lo menos un capítulo de la Biblia para poder terminarla en un año. La verdad es que son pocos los que logran hacer esto. A mí incluso me ha costado bastante, porque siempre nos encontramos distraídos, no solamente por la información que es bombardeada a nosotros, sino por nuestros propios problemas, que al no saberlos manejar de acuerdo a la palabra, se nos crecen, nos agobian y nos distraen de la verdadera solución. Y eso sí, se vuelve un círculo vicioso y a la final terminamos sintiéndonos cansados y con ánimo de rendirnos. Miren, en verdad para ser una gran persona tenemos que invertir mucho tiempo en la oración, porque si no, nos debilitaremos. Volvamos al punto en el que estamos, donde Moisés está resumiendo lo que pasó post entrega de la ley. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, estoy aburrido de este pueblo, los voy a eliminar a todos y de ti solito voy a levantar de nuevo una gran nación. ¿Qué hizo Moisés? Oró, le pidió al Señor abnegadamente. Y acá vamos a Deuteronomio 9, en el verso 19, mire lo que dice Moisés. Porque temí a causa del furor y de la ira con que el Señor estaba enojado contra ustedes para destruirlos. Pero el Señor me escuchó esta vez. Contra Aarón también se enojó el Señor en gran manera para destruirlo.
Pero oré por Aarón también en aquel entonces, y el Señor lo escuchó. A veces toman esto gente con la que he hablado que no comprende mucho de la palabra y dicen, no, mire que el Señor tomó una decisión, pero Moisés lo hizo cambiar de opinión. Es decir, que el Señor se arrepintió. Pero más adelante dice la palabra que el Señor no es hombre para que se arrepiente. Entonces eso entra en contradicción. ¿Cómo voy a creer en un Señor que se contradice? Uno explica esto colocándole el ejemplo cuando uno es niño. Que los papás le dicen a uno, mira, si no te comes toda la comida, se la voy a dar al perro para que tú te mueras de hambre o pases hambre esta noche. Y uno que hace como un niño, no quiero pasarme esta noche, se come toda su comidita. Pero el papá nunca tuvo la intención en ese punto, solamente quería enseñarnos, mostrarnos e indicarnos qué es lo que teníamos que hacer en ese momento. En ese momento el Señor le estaba indicando a Moisés que lo que tenía que hacer era orar por el arrepentimiento del pueblo. Y no solamente del pueblo, sino de su hermano Aarón. Wow. Bueno, y además, esta intercesión que hizo Moisés por el pueblo se va a ver reflejada en el futuro cuando el Señor se hizo carne y vino y fue intercesor por nuestros pecados. Como en la obra salvadora de Yeshua. Así como el pueblo de Israel se salvó porque Moisés intercedió por ellos, nosotros estamos aquí presentes escuchando esta prédica porque Yeshua intervino por nosotros y nos salvó del pecado. Y así, de esta manera nosotros tenemos que mostrarle esto a las personas que están afuera. Se van a sentir incómodos, porque los vamos a sacar de su zona de confort. Y siempre van a decir, no, pero la misma Biblia dice, comamos y bebamos. Porque la gracia, pues no. Siempre me he preguntado si el significado de ser creyente es sufrir la aflicción del mundo. Bueno, no siempre. Digamos que el Señor prepara el camino para cada uno de nosotros de manera diferente. Puede que a nosotros nos haya tocado duro en esta vida y nos va a seguir tocando duro. Y hay otros que van de larín larán como si nada. Pero de todos modos son creyentes. Es posible que ellos tengan una misión diferente a la de nosotros. Puede que nosotros mostremos por testimonio los favores y el poder de Dios y ellos tengan otra manera
llegar al mundo con su palabra. Entonces no es algo en lo que nos debamos enfocar. Solamente tenemos que enfocarnos en lo que el Señor nos pone en el camino. Bueno, sigamos acá. Luego de mostrar de Moisés narrar esto, cuenta cómo el Señor lo llamó de nuevo, le dijo que hiciera 2 tablas nuevas, en las cuales el mismo Señor con su dedo escribió nuevamente. Y estas son las tablas que se guardaron en el arca. Y sigue el Señor mostrándonos sus exigencias y siempre insiste en esto. Vámonos al capítulo 10 de Deuteronomio, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que le temas, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos y estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Miren, esto es algo difícil, pero el Señor nos sigue insistiendo, solamente guarda los mandamientos y serás próspero. Pero Señor, estoy guardando tus mandamientos y en estos momentos estoy viviendo en una caja debajo de un puente. De nuevo, es difícil, pero guárdalo y en el final serás recompensado. Veamos acá esto no lo había visto. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice, bueno, vamos desde el 6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Señor Altísimo, al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante el Señor. Eso. El Señor no quiere, oh Señor, mira, ten 100 vacas en holocausto hacia ti. No quería eso. Porque normalmente, ¿qué pasaba con esos que tenían esas 100 vacas? Estaban cómodos y se olvidaban a la final del Señor. Qué bien. Además sigue acá diciendo, en el verso 16 del capítulo 10 de Deuteronomio, circunciden pues sus corazones y no endurezcan su cerviz, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama al extranjero, dándole pan y vestido.
pues amarán también al extranjero porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Y de nuevo, esto es difícil. Como seres humanos, tendemos a ser la mayor parte del tiempo egocéntricos. Todo para mí, el mundo me sirve a mí, pero no, nosotros tenemos que servirle al Señor a través del servicio al mundo. Incluso como dice acá, al extranjero, porque fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. Y así sigue diciendo el Señor: amarás pues al Señor tu Dios. Esto ya es el 11, ya acá está terminando la parashá. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus mandamientos, estatutos, decretos, todos los días. Y en verdad sigue insistiendo, y pensamos por qué el Señor insiste en eso. Porque siempre nos dice, guarda sus estatutos y sigue los mandamientos. Por el plan del Señor, Él quiere que seamos salvos. Para ser salvos, tenemos que guardar sus estatutos, seguir sus mandamientos. Bueno, la salvación, eso es como para afirmar la salvación. Son los frutos de la salvación. Para mostrar y dar testimonio de la salvación. Porque en verdad, si nos quedamos nosotros salvos, confiados, ahí ya soy salvo, cae el egocentrismo y en ese punto es posible que nos demos cuenta, hey, si hubiera hecho algo más, la palabra de Dios le hubiera podido llegar a este grupo de personas o a esta persona. Porque me confié en mí mismo. Pero nunca es tarde, hermanos. Siempre tenemos la oportunidad de llevar la palabra al mundo. Y es algo en lo que nos tenemos que enfocar como creyentes, como hijos del Señor. Bueno, oremos. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos diste este día de reposo para adorarte, alabarte y santificarte. En este día, Señor, te pedimos que tu palabra llegue a nuestra mente y corazón. La guardemos, Señor, por obra, para así mostrar la gracia que nos has regalado. Ayúdanos, Señor, a ser partícipes en tu plan de salvación para el mundo. Pon en nosotros, Señor, las ocasiones para poder mostrar, predicar y enseñar tu palabra a todos, sea a tiempo o a destiempo, Señor. Permítenos colocar ese granito de arena en tu obra. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén.